Vamos a hacer un contexto general de la brujería en la Edad Moderna. Vamos a hablar sobre todo el papel que juega Francia en definir el delito de la Edad Moderna. Después vamos a tener otro apartado para dedicarlo al apartado de la posesión, a la brujería, a los hechizos, cómo se organizan. El papel del hombre en la brujería, porque el hombre, a pesar de que siempre ha sido bruja, también vamos a poner varios casos de hombres condenados. Y la última parte, más de cómo se desacredita la brujería, surge la ciencia y las últimas interpretaciones de los últimos casos. Así que voy a dar paso ya a mi compañero. Bueno, pues yo hablo de la doctrina final de la brujería y aquí vamos a ver diferentes jueces religiosos que eran de Francia. El primero de ellos era Jean Bon, prior de los dominicos de Poligny, y se le conoce porque condenó a la hoguera a un pastor condenado por haber pasado con el diablo por haberse convertido en licántropo para asesinar a personas a cambio de dinero. Este juez también realizó otras condenas, como por ejemplo acudir al sábado. Otro juez era Jean Bodin, que consideraba que los brujos eran culpables de 15 crímenes, que aquí en el blog podéis ver cuáles son, y para llegar a la terminación de estos crímenes le dio una gran cantidad de tratados con los siguientes puntos en común, que son otro fuera Pierre Grégoire, que en uno de sus libros habla sobre la quema de 400 brujos acusados de crímenes clásicos y marcados todos por el diablo. Fue una gran represión, pero que fue superada por una posterior persecución llevada a cabo en Lorena. Por último, hablaré de Nicolas Remy, que en 15 años hizo morir a unas 900 personas en esta persecución en Lorena y fue considerado como miembro de la Trinidad de jueces franceses que se distinguieron tanto por su violencia como por sus letras. Esa María. Porque el hace para ver también en inglés, francés para saber de la vida. Rigoberto era un juez que hizo escribió un libro de su experiencia en el cura, que era una región de Francia. Bueno, tenemos un resumen de los puntos tratados del sistema de Boguet conforme a una casación, cómo distinguir a un brujo y cómo condenarlo. Destaca sobre todo uno que es que aunque los testigos no estén de acuerdo en la versión de los hechos, no pasa nada si eres culpable si todos se convencen de que eres brujo. O sea, recordemos que para la Inquisición tú eres culpable a menos que se demuestre lo contrario, cosa que hoy en día es revés. Ya está, el que dice, aparte de cantos y todo eso, que aunque muchas veces la brujería se usaba para quitarte en el medio y a los de tu familia y todo eso, tiene que vivir simplemente en la bruja. Martín del Río hace una visión unitaria de todo, coge de aquí y de allá, de testimonios de por allí, de varios autores, y aquí tenemos una descripción tan traducida de cómo era la bruja, de lo que hacía, de los sacrificios, de la adoración al diablo, todo como muy detallado y un día a día de la bruja. Total, lo lees y explicaciones y todo. Y ya está, y bueno, de todo un libro, aunque no fuera bastante de su experiencia. Ole. 4 minutos. Vale, pues mi parte trata sobre que en la historia toda la brujería estaba de parte de la mujer, sino que también había muchos hombres que se le consideraban brujos o hechiceros. Entonces solían ser hombres que tenían una fuerte atracción mística o que causaban atracción sexual sobre un grupo grande de mujeres. Tenemos por ejemplo a... Y bueno, esta persona o este hombre que místicamente traía mucho a las mujeres, tenía muchos más seguidores, pues ya se formaban grupos más grandes como podían ser los alumbrados, que era un grupo español,
los Clarisel o el grupo ruso que... ¿El grupo ruso? El grupo ruso... No voy a decir. Y nada, se solía decir que sus poderes eran para atraer a la mujer y aprovecharse de ellas carnalmente. Y eso decía el tercer grupo, decían que solían ser, se les acusaba de trastornar a las mujeres que estaban bajo su custodia espiritual. Por ejemplo, si fue un cura o un prior, pues todas las monjas que estaban a su cargo, se decía que como que las poseía. Entonces teníamos poseídas. Aquí tenemos el caso de London, que tenemos el enlace, si queréis verlo, que son todas las cosas poseídas. Y nada, solía ser que ese encargado de su custodia espiritual tenía una especie de desliz carnal y eso se magnificaba y llegaba, se extendía como que les había poseído a todas. Bueno, y ya por último, pues son dos pequeños ejemplos que la verdad que es un puntazo porque es en España y decían que Felipe IV, mientras le estaba haciendo el amor a una monja, a su alrededor estaba el conde duque de Olivares y el notario de Aragón haciendo magia negra a su alrededor. Yo no me estoy inventando eso, de verdad. Y otro también, pues, de un grupo de monjas que decían que había un demonio que se llamaba Pelegrino que lo había poseído. Y estaban todas las monjas del convento, las 25 monjas, diciendo que había sido poseído. Poseso. Lo que querían era una indemnización. Vale, yo voy a hablar rápidamente sobre unos aspectos que todo el mundo realmente conocemos, como son el mal de ojo, la posesión, el gasto y el exorcismo. Por encima todo el mundo sabemos más o menos qué significa. Pues según los autores de la Edad Moderna, el endemoniado es una persona que se siente poseída por un espíritu impuro, trazable de comportarse como quiere el propio demonio. Por 2 días puede estar una persona poseída. Directamente por el demonio o porque una persona en relación con este se ha encargado de endemoniar. En algunos lugares de Europa se tenía certeza de que había personas que daban mala suerte de forma involuntaria, es decir, que tenían mal de ojo. ¿Vale? Algunos autores españoles del siglo XVI y siglo XVII creían que era debido a ciertas sustancias nocivas que tienen en el ojo en otras partes del cuerpo de una persona, por lo que no tenían una mala voluntad. Por ejemplo, Fray Martín de Castañeda escribió que era algo natural debido a la imponencia que enlazan los ojos de estas personas, sobre todo las viejas solteras, los lisiados y ciertas clases de enfermos. La palabra gafe se ha popularizado mucho en nuestros días, para expresar la creencia de que algunas personas producen mal porque llevan en sí algo que los atrae. En Europa se creía que lo producía una sustancia especial que crece con el mismo cuerpo y que se transmite hereditariamente. Estas personas eran perseguidas porque pensaban que se utilizaban estas sustancias de modo deliberado. Y ya para acabar, los exorcismos se utilizaban sustancias de olor y sabor muy fuertes para expulsar hacia el demonio. Por ejemplo, la sal y el agua servían para aliviar al endemoniado, y el vino para combatir maleficios corporales. Y después, pues ya por último, había tratado con recetas contra esos maleficios principalmente ingredientes como el éboro blanco, el azúcar rosada, la iniesta y la ruda. Ya. Uy. Vale, bueno, mientras ahora vamos a hablar del polo contrario, ¿no? Mientras que en América aún existía la creencia de pesca, como tenemos el caso de Stalin, que es muy famoso por la obra de teatro que hay, que hace una crítica muy profunda al todo lo del Estado moderno, referencia al Estado moderno. En Europa, ahí tenéis en el enlace, ahí todo. En Europa, pues ya viene la corriente de la ciencia experimental con su correspondiente método científico, todo lo estético. Hubo una desmesurada crítica de pronto hacia todo lo relacionado con la brujería, las posesiones, como si
hubiera pasado de moda completamente. Ya está.